Dentro de la ficción existen dos tipos de historias, una que es guiada por la trama y otra que es guiada por los personajes. Y precisamente hoy te voy a hablar sobre la segunda, cómo es una historia guiada o basada en los personajes y cómo es que los personajes hacen avanzar a una historia. Sin importar el género que estés escribiendo o el que prefieras, todas las historias contienen drama. El drama es el motor que les hace funcionar, así que podemos decir que toda historia es un drama, y la fuente del drama es el conflicto, ya que sin conflicto, pues no habría drama, y sin drama no hay historia. Hasta aquí esto es algo que ya deberías de tener claro. Pues quienes llevan el conflicto de una historia son precisamente los personajes. Son ellos los que aportan el drama en una historia y a través de sus acciones hacen avanzar a la historia. Básicamente, una historia debe tener dos elementos, el drama y el tema. El drama es la fuente de la trama y es lo que hace atractiva a cualquier historia. El tema, por otro lado, es la fuente de su significado. Es la esencia pura o profunda de la historia, la parte filosófica si así lo quieres ver. Es aquello que deja pensando al espectador o al lector después de terminar de ver una película o de leer una novela. Si tú como escritor eres capaz de elaborar a tus personajes combinando estos dos elementos, tu historia se desarrollará de forma orgánica. Y como dije al comienzo, existen dos tipos de historias, las que son guiadas por la trama, las que son guiadas por los personajes. En otro video me enfocaré en las historias guiadas por la trama, pero hoy te voy a hablar de las historias guiadas o basadas en los personajes. Antes de seguir, si estos consejos y herramientas te funcionan, inscríbete al canal y activa las notificaciones. Y mejor aún, cuéntame en los comentarios qué tipo de historias te gusta escribir y qué formato prefieres, el cine, las series, el teatro, las novelas, los cómics o los videojuegos. En verdad me gustaría saberlo. Y bien, ¿qué es una historia guiada por los personajes? Es una historia centrada en los personajes. Estos y su desarrollo son el centro de atención. Además, el conflicto que sufren estos personajes es principalmente un conflicto interno, en lugar de ser uno externo. Los seres humanos luchamos todo el tiempo con nuestros demonios internos, y al momento de escribir personajes, esta no es la excepción, ya que es muy importante que nos enfoquemos en aquellos demonios o conflictos internos de los protagonistas de nuestras historias. Esto con el fin de lograr escribir personajes realistas y verosímiles. El conflicto interno de un personaje es el problema o problemas que tienen consigo mismos. Son conflictos que tienen que ver, por ejemplo, con la soledad o con el miedo, o quizás con el amor. Son aquellos temores del pasado que han cargado todo el tiempo y que los llevan a tomar las peores decisiones de su vida. Justamente igual que los seres humanos en la vida real. Sin embargo, como escritores debemos exteriorizar estos conflictos internos para que sean visibles en la pantalla. Por ejemplo, ¿cómo conseguirías tú retratar a la soledad? No es tan sencillo, ¿verdad? Lo más importante en este tipo de historias es que los personajes sean lo suficientemente complejos y tridimensionales como para soportar toda una historia guiada por ellos y sus conflictos internos, y que no termine en algo muy aburrido y monótono para el espectador. Para lograr esto en tu historia, debes dar a los personajes la oportunidad de mostrar sus múltiples facetas y opiniones sobre el tema del que estás tratando. Cada historia es diferente y cada historia aborda temas diferentes. No existe una sola manera de abordar esto. Lo que sí puedes hacer es que todas esas facetas y opiniones del personaje las puedes dar a través de la interacción con otros personajes y con las diferentes facetas de su entorno.
La manera más sencilla para abordar toda una historia es hacer una escena a la vez. La idea es ir trabajando toda la historia escena por escena. Cada escena de un guión o de una novela tiene su propia historia, su propio enfoque y su trayectoria, es decir, la dirección a la que se dirige dentro de la trama. A nivel individual, es decir, por escena, esta también puede ser impulsada o guiada, ya sea por la trama o por los personajes. Muchos de los mejores momentos de las películas que existen proceden de escenas basadas en los personajes. ¿Cómo construir una historia guiada por los personajes? Construir una historia guiada por los personajes requiere de una cierta honestidad sobre la naturaleza humana y una gran atención a los detalles. Como escritor, tienes que evaluar constantemente cómo interactúan tus personajes entre sí y con el mundo que los rodea. Tienes que saber lo que harían en casi cualquier circunstancia. Por eso es muy importante que escribas las biografías de tus personajes. Solo así conocerás su comportamiento en cualquier momento que se les presente. Como un buen ejercicio, pon a tu protagonista en diferentes circunstancias y escribe una escena sobre eso. Por ejemplo, ¿cómo se comportaría tu protagonista si se queda atorado dentro de un elevador por 2 horas con una supermodelo o un supermodelo? ¿Cómo se comportaría si se queda encerrado con la vecina chismosa del edificio o con un vagabundo apestoso? ¿Captas la idea? Incluso si esa escena no es parte de la historia final, esto te funcionará para saber cómo se comporta tu protagonista en diferentes circunstancias. Así, cuando lo pongas en las diferentes situaciones de tu historia, ya sabrás cómo se comportaría. Así, no habrá sorpresas ni contradicciones absurdas en sus diferentes comportamientos a lo largo de toda la historia. Para escribir historias basadas en personajes, tienes que empezar con personajes creíbles, bien definidos e interesantes, que te permitan sacarle el máximo partido a tu historia. A menudo estirándola y cambiándola de forma que te sorprenda mientras escribes. Esto significa que hay que desarrollar un personaje que la gente considere interesante y lo suficientemente honesto como para involucrarse con él. No lo pienses demasiado. Recuerda que en una historia basada en los personajes, estos son los que dirigen la acción. Todas las decisiones que toman provienen de un lugar interno, de sus conflictos o demonios. Estas decisiones deben ser fáciles de identificar, deben ser claras y, lo más importante, debe ser algo con lo que la mayoría de la audiencia o lectores pueda identificarse. En pocas palabras, un tema universal. Sin duda, escribir este tipo de historias requerirá un poco más de capacidad de reflexión, de planificación y sobre todo de agallas. Pero sin importar el tipo de historia, la verdad es que para escribir una buena historia o un guión o una novela o texto teatral, siempre hay que sentarse y reflexionar. Así que lo mejor es que escribas el tipo de historia que realmente quieres escribir. Debes ser capaz de encontrar la verdadera voz de ese personaje que está encerrado en tu cabeza. Ese personaje adorable y simpático pero incomprendido. Busca un punto de vista totalmente nuevo pero muy creíble. ¿Qué elementos contiene una historia basada o guiada en los personajes? Existe un elemento fundamental que se convierte en su esencia y que es necesario para dar vida a una historia. Esto es el deseo, o más bien su deseo. Es este deseo el que impulsa la acción hacia adelante. El protagonista de toda historia se mueve por ese deseo que necesita cumplir, y es porque valora o necesita un resultado concreto que le hará cumplir ese deseo. Ya te he hablado antes sobre los arcos dramáticos de un personaje. Además, te di toda una lista de 20 herramientas que puedes utilizar para crear esos arcos de transformación de tu personaje. Si no has visto el video, por acá te dejo el link para que lo veas. El deseo de un personaje puede ser la búsqueda de un cambio, pero también puede ser que se resista a ese cambio, y también ese puede ser su deseo, el no querer cambiar. Tal vez es lo que cree que es correcto, ya que el no cambiar puede ser algo conveniente para su vida.
Ese deseo u objetivo le hace buscar los medios para alcanzarlo, se pone manos a la obra. Es decir, el personaje siempre está activo. Como espectadores, siempre buscamos personajes activos. Queremos saber si logra su cometido y además queremos ver o leer todas las aventuras por las que pasa para conseguir ese objetivo. Digamos que nos gusta ver cómo es que vence todos los obstáculos y nos sentimos felices al ver que lo consigue, o al menos nos sentimos satisfechos de haber acompañado a ese personaje durante todo su recorrido. El viaje habrá valido la pena. Ahora, cuando un personaje es movido por su deseo, siempre pasa a la acción. Se le presentan distintos problemas y debe hacer algo al respecto. Pues teniendo en cuenta esto, lo que debemos hacer como escritores para impulsar una historia es darle a nuestro personaje protagonista un deseo muy profundo. Ojo, ese deseo no debe ser un deseo fugaz o trivial o algo que no es importante para él o ella. En verdad debe ser algo muy profundo, que le cale en sus emociones y demonios internos. Es algo que está en la raíz de todas sus acciones. Esta es su esencia, porque si no es importante para el personaje, entonces ¿para qué luchar por conseguirlo? Este deseo es un vacío que vive dentro de ellos y que siempre están tratando desesperadamente de llenar. A esto se le llama precisamente el vacío del personaje, y tenlo muy en cuenta al momento de escribir tus historias. Este profundo deseo puede considerarse la explicación de la mayor parte de lo que hace el personaje. Sus hechos se justifican y nos damos cuenta de lo que es mejor para él, sin importar muchas veces que deje a un lado su moral, si aquello que desea es mucho más fuerte que cualquier cosa. Es aquí cuando los personajes se vuelven especialmente interesantes para el lector o la audiencia, ya que entendemos cómo intentan llenar ese vacío. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para conseguir lo que creen que les hará felices? Incluso cuando estas acciones no las aprobemos como espectadores, pero sí las comprendemos. De hecho, si logramos que el espectador se haga preguntas sobre las acciones del personaje y logramos además que se pregunten si ellos harían lo mismo de estar en sus zapatos, habremos conseguido nuestro objetivo como escritores y tendremos a la audiencia siempre al filo del asiento todo el tiempo. Es más, no tendrán tiempo ni de parpadear. Podemos ver, por ejemplo, la historia de un tipo que es muy agradable y bondadoso. Es una persona querida por todos, hasta que alguien amenaza su deseo. Y ahí nos damos cuenta de lo que es capaz de hacer si alguien, por ejemplo, secuestrara a su hijo. No creo que tenga mucho tiempo de pensar en lo que es correcto y lo que no. Estaría dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa para recuperar a su hijo y llenar ese vacío. Cuando damos a un personaje un vacío muy intenso, garantizamos la acción del personaje y el suspenso de la audiencia. A veces, el personaje se ve impulsado a llenar ese vacío mediante lo que cree que le dará la felicidad. Otras veces, el personaje quiere evitar ese vacío y evitar cualquier cosa que le recuerde un trauma del pasado. En cualquiera de los dos casos, dotar a un personaje de un vacío es el punto de partida de un protagonista interesante. Lo que debes hacer para crear una historia que es guiada por los personajes, primero, a tu personaje principal debes darle un vacío muy profundo que siempre esté tratando de llenar. Este vacío será algo que está en la raíz o esencia de todas sus acciones durante toda la historia. Si logras hacer esto, tus personajes se volverán más interesantes y el espectador se preguntará todo el tiempo si las acciones que realizan esos protagonistas son justificados e intentan llenar su vacío. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para conseguir lo que creen que les hará felices? Cuando le damos a un personaje un vacío muy intenso, garantizamos la acción y tendremos a un personaje siempre activo. Aun cuando los obstáculos sean tan grandes y complicados, aún así seguirán luchando por cumplir su objetivo. Si un personaje se da la media vuelta y prefiere evitar sus problemas y regresar a su casa a ver la televisión o checar su Face, ese objetivo o deseo no vale la pena. Es más, si al personaje no le importa, ¿por qué a nosotros como espectadores nos debería de importar? Recuerda que no existen las fórmulas secretas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejores historias. Hazte un favor y suscríbete ya a mi canal. Yo soy Marco y esto es Anatomía de Guión.